En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Efectivamente, es la sintonía de Antorchas en la Niebla, es la sintonía de Beatriz Vilas, que ustedes ya la pueden ver en el canal YouTube. Cada semana tenemos este vídeo semanal en el que abordamos diferentes cuestiones que nos tocan más cerca o más lejos. Beatriz Vilas, bienvenida. Buenos días, Paul. Buenos días a todos nuestros oyentes. Paul, hoy nos hemos puesto los dos de azul, del color de la esperanza. Ay, qué bonito. Qué cosas tan... qué casualidades, Beatriz, ¿eh? Qué casualidades, causalidades, ¿no? Hoy que vamos a hablar de esto, de la esperanza y del ánimo y de cómo animarse, pues nos hemos cogido los dos el mismo color. Hablas ya del tema que hemos elegido, pero también quería hablar, Beatriz, no sé qué te parece. Estamos afrontando un momento, como saben los oyentes, Beatriz Vilas, coach profesional, a la cual ustedes pueden pedir su cita, consultas, lo que necesiten. La web la tienen muy fácil, coach Beatriz Vilas, ponen en Google y ahí la encuentran. Dicho esto, recordamos que estamos en un momento en el que no sé cómo estará en Mallorca, que ahí es donde resides, pero en Navarra estamos en un proceso de vacunación en el que al principio se habían dicho que las personas que estaban para recibir la segunda dosis ahora tenían que esperar, ahora se la vuelven a poner, están hablando de esa segunda dosis que va a venir a principio de mayo, y yo creo que también hay personas en esas franjas de edades, oyentes, a los que les mandamos un cordial saludo a todos ellos y familiares, lógicamente, en el que imagino que estarán pasando una situación delicada. Beatriz, no sé si podrías dar algún tipo de recomendación, ayuda a estas personas que están viviendo esa situación. Pues sí, aquí estamos muy parecidos. De hecho, aquí las vacunas van muy lentas en Mallorca y fíjate que tenemos una necesidad total porque aquí en Mallorca estamos todos esperando la temporada nueva, o sea, que vengan los turistas como locos y estamos esperando a que haya una normalidad porque tenemos todas las islas paralizadas, ¿no? Profesionalmente hablando. Entonces, tenemos una necesidad total. Pero es cierto que la gente, igual que lo que me comentas allí, está con miedo. Y este miedo es normal. Hay que tener en cuenta que desde inteligencia emocional nosotros siempre decimos que el miedo es una de las emociones que más nos cuesta gestionar. Y gestionarlas comienza con ¿qué hago con ese miedo?, ¿no? Y es lógico que tengamos miedo porque esta vacuna ha salido en muy poco tiempo. Entonces, todos sabemos que para que una vacuna sea efectiva necesita pasar una serie de procesos, y esos procesos son los que tenemos esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente esa vacuna me va a hacer bien? ¿No me va a hacer bien? ¿Y a qué tenemos miedo realmente? Bueno, pues estamos ante un miedo básico, Paul, el miedo de la supervivencia. Miedo básico que está totalmente relacionado con todo el tema del coronavirus, ¿no? Es el miedo que más se nos ha movido a todos. ¿Puedo morir? ¿Puedo tener un efecto secundario de esa vacuna? Entonces es lógico tener ese miedo. Este es el primer paso, reconocer la emoción que tenemos. O sea que es importante, que me apetece que expongas este punto para que las personas que nos estén escuchando sean conscientes de que es positivo reconocer el miedo. No es, es todo lo contrario. Decimos, ay, que tengo miedo, voy a quitármela esta emoción. No. Lo que estás exponiendo hoy en Antorchas en la Niebla es que es importante reconocer que se tiene ese miedo. Correcto, muy bien, Paul. Va por ahí el tema, porque realmente hay mucha gente que evita las emociones y las emociones no las podemos evitar, las vamos a sentir sí o sí, nos guste o no nos guste. Esa emoción no podemos decir, ahora ya no siento miedo, ahora ya no siento amor, ahora ya no siento alegría. Eso es inviable. Lo que puedo hacer es aprender a gestionar ese miedo, esa emoción que estoy sintiendo. Y ahora mismo la emoción del miedo es lógica en todos nosotros, porque tenemos esa incertidumbre, la incertidumbre de si esta vacuna nos va a hacer bien o no. Fíjate todas esas personas que se han puesto esas primeras dosis y que ahora la vacuna se paraliza, ahora les dicen que otra vez. Realmente, si hacemos caso un poco a las estadísticas, se sabe que, no me acuerdo exactamente del número, Paul, pero el 0,08 de posibilidad de tener una contraindicación, ¿no? O sea, el nivel de posibilidades es muy bajo, que lo tenemos ante cualquier vacuna que nos vamos a poner. Y todos nos hemos puesto vacunas durante toda nuestra vida y siempre ese tanto por ciento lo teníamos. Es cierto que existe ese miedo y hay que aprender a gestionarlo. Entonces, ¿qué hacemos con ese miedo? Como decíamos, primero lo reconozco
reconozco lo que siento y después lo razono ese miedo. Razono como lo estoy haciendo yo ahora. ¿Cuál es el porcentaje que tengo de posibilidades de que me pase algo? ¿Y qué ocurre si no me pongo la vacuna? Porque es otra opción. Ponerte en los dos lados de la balanza, ¿no? Por un lado, el determinar la realidad, esos datos que veíamos, ¿no? De tantas y tantas millones de personas en el mundo que se han puesto las vacunas, cómo les ha afectado, y los datos negativos, ¿no? Que te pones a mirar la coma en los ceros y lo cierto es que es poca cantidad. Que existe, que es realidad, pero también existe. El otro día también veía uno de esos gráficos en el que te pueden pasar multitud de desgracias en el día a día, ¿no? De todo tipo, que no nos vamos a poner a exponerlas, si te parece, Beatriz, pero que existen también en el día a día que nos rodea. Sí, hay que tener en cuenta que los miedos son irracionales. Esto es como la gente que te dice que tiene miedo a volar. Yo siempre digo, ¿cuántos accidentes hay en coche cuando coges el coche o estás o en un autobús a diarios, ¿no? O sea, cuando tú vas a salir de casa hay accidentes y estos accidentes se producen a diario, ¿no? Pero esa gente que tiene miedo a volar realmente tiene otro miedo distinto, ¿no? Y no piensa que diariamente se muere gente en accidentes de circulación, ¿no? Bueno, pues con esto pasa exactamente lo mismo. Realmente estamos centrándonos en ese 0,08 o lo que sea % de posibilidades de que nos ocurra, que haya una contraindicación de esa vacuna, ¿no? Y ahí es donde realmente nos estamos atando a eso para no superar ese miedo. Y luego lo que decimos, ¿qué ocurre si no te pones la vacuna? Sobre todo yo creo que es muy importante tener la libertad de poder elegir, ¿no? Por eso a mí lo que más me preocupaba de todo esto es que hubiera una obligación. Si hay una obligación, la gente pierde la libertad. Y cuando pierdes la libertad es cuando los miedos son mucho mayores, ¿no? Entonces es un tema complejo. Es un tema que realmente hay que tener en cuenta ese reconocimiento de esa emoción, saber lo que está pasando por tu cabeza y qué puedo hacer con ese miedo. Y trabajar desde esa libertad. Tengo la libertad a día de hoy, todavía, tenemos la libertad de ponérnosla o no ponernos la vacuna. ¿Cuáles son los riesgos de no ponérnosla? En el que, bueno, pues por lo que parece, la posible incidencia en la enfermedad es mayor que si no nos ponemos la vacuna. Por tanto, es una decisión tuya y desde esa decisión personal tendremos que tomar cartas en el asunto. Si yo decido ponerme la vacuna con las posibles contraindicaciones o no hacerlo. Entonces, ahí realmente está el dilema, ¿no? Pero que nuestros oyentes tengan claro que realmente es una emoción lógica la que están viviendo y lo que tienen que hacer es gestionar esa emoción, aceptándola, como estamos hablando aquí, reflexionando sobre eso que está ocurriendo, que lo reflexionen también con sus seres queridos, con un experto, si es que no tienen nadie con el que poder hablarlo bien, y que tomen una decisión y que tengan en cuenta que siempre en toda decisión que se toma hay una consecuencia, tanto decidan ponérsela como no. El capítulo anterior, Beatriz, perdona que te interrumpa, con el tema de las tomas de decisiones, que hablábamos del otro yo la semana pasada con ese cortometraje que estuvimos reflexionando sobre él acerca de las diferentes decisiones que se toman en la vida. Pues esta es una más. Correcto, es una decisión más. Entonces, lo que pasa es que en esta ocasión parece que el gobierno es el que nos ha puesto esta decisión. Bueno, pues no, ha sido la naturaleza, ha sido la vida, ha sido, llamémosla, todos estamos igual, todos estamos en esta misma y es una decisión que debemos de tomar. Decides no tomarla, como decían en Matrix, ¿no? ¿Decides no tomar la pastilla o decides tomar la pastilla? En este caso, decides tomar la vacuna o no. Si realmente te vas a poner la vacuna, bueno, pues siempre hay contraindicaciones, como todas las elecciones que tomamos en esta vida. Puede ocurrirte o no. Realmente las posibilidades son pocas, pero siempre están ahí. Hoy también es un día en el que, Beatriz, como hablábamos anteriormente al principio, pues bueno, esos procesos hacen, por lo que sea, estas tomas de decisiones pueden generar ansiedad, pueden generar que una persona esté pasando un momento delicado, sumamos, o sea, que no ayuda a pasar ese momento delicado, que estás en paro o que tus hijos están en un momento mal o que estás afrontando una crisis con tu pareja, en fin, que son cosas que se suman en el día a día, que se suman a la mochila, como en muchas ocasiones has expuesto en Antorchas en la Niebla, y que todo ello hay que intentar trabajar para conseguir ese equilibrio emocional.
Correcto, sí. Estamos viviendo tiempos complicados. Realmente yo siempre digo que ahora mismo estamos viviendo una guerra encubierta de alguna forma, ¿no? Y es cierto que esto trae sus consecuencias. Entonces, como hemos vivido esta guerra encubierta, que no ha sido igual que ocurrió en el siglo pasado, en otros siglos, ¿no? Parece que no lo es, pero sí lo es. Y siempre en estos tiempos de crisis hay esas consecuencias. Entonces, las personas tienen que tener en cuenta que es normal que sientan estos miedos, que sientan toda esta serie de emociones que hace que les lleven a no estar bien. Nos estamos encontrando, esta mañana venía escuchando la radio prontito, que a las 7 de la mañana ya venía para aquí, para el despacho, y el locutor de radio decía que la gente está muy irascible, ¿no? O sea, que realmente veían que la gente estaba muy nerviosa, que está muy irascible, y es normal, porque estamos viviendo tiempos de cambio en los que vamos a tener que crear nuestra nueva realidad. Esas personas que, como bien decías, están en el paro, se encuentran con problemas en casa, se encuentran que igual sus hijos han tenido que volver a vivir con ellos, o que están sin trabajo, que tienen que ayudarles, que igual son personas mayores, jubilados y tienen que estar ayudando a sus hijos. Bueno, pues todas estas situaciones se acrecenta más todavía ahora con una toma de estas decisiones que decimos, ostras, si soy, por ejemplo, la única persona que sustenta a la familia y me pasa algo, ¿qué va a pasar con mi familia? Bueno, pues hay que tener fe en estas circunstancias. Yo siempre, para mí, es una como pócima milagrosa, ¿no? El tema de la fe. ¿Por qué? Porque transmito a todos mis clientes que de esta también vamos a salir. Y ya lo estamos viendo, Paul. Vamos viendo que llevamos para año y pico, año y 2 meses, desde el comienzo de la pandemia, que esto todavía tenemos para unos meses más, por lo que parece, sí, pero que vamos poco a poco saliendo hacia adelante. Y esto es importante, o sea, transmitir a las personas que nos están oyendo tranquilidad, que tengan fe que de esta también vamos a salir, porque al final todos sabemos que vamos a salir. Y es cierto que hemos oído muchas cifras de gente que, por desgracia, ha muerto con esta pandemia, víctimas que, bueno, pues gente joven, gente de todas las edades, pero como en todas las guerras, siempre hay víctimas. No está ocurriendo nada que históricamente no haya ocurrido en otros momentos de la historia, Paul. Y esto yo creo que es muy importante que la gente también lo entienda. Que no es algo que sea nuevo, o sea, que estamos pasando otro tipo de acción, como tú lo has determinado como guerra encubierta, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero lo cierto es que es algo que está dejando muchas personas que ya no están con nosotros. Hoy Antorchas en la Niebla está tratando de este miedo a las vacunas, de qué hago, qué puedo hacer. Bueno, yo creo que todas las instituciones, todas las personas que nos hemos tenido una relación con ellas bastante cercana y con bastante información nos dicen que cuanto antes mejor llegue esa vacunación para alcanzar esas cifras de bueno, que todo se pueda normalizar, así que desde aquí la recomendación, ¿no?, para que esa vacunación se lleve a cabo. Pero en esta sección siempre finalizamos con ¿qué? Con la joya del día. ¿Con qué se tienen que quedar nuestros oyentes? Beatriz Vilas, adelante. Pues hoy que se queden con aprender a gestionar los miedos, aprender a gestionar sus emociones y saber que son normales, que es normal que sientan ese miedo y que simplemente tienen que tranquilizarse, relajarse, tomar aire, respirar y tomar decisiones, que esas decisiones harán que cambien su vida. Y siempre, siempre pensar que ese cambio va a ser para mejor. Para mí esa sería la perla de hoy. Pues ya lo han escuchado, se llama Beatriz Vilas y la pueden encontrar en beatrizvilas.com. Cualquier consulta, duda, sugerencia, siempre nos escucha y en algunas ocasiones dice, ¿pero por qué me está diciendo esto? Bueno, pues hay que hacerse preguntas para luego llegar a las mejores respuestas. Gracias, Beatriz, y la semana que viene seguimos en Antorchas en la Niebla. Gracias. Gracias a vosotros. My baby just